Jóvenes estudiantes, bienvenidos al Reforzamiento de Aprendizajes 2020 en su primera etapa, para primero, tercero y quinto semestre, presentado por el CECITE Veracruz. Soy Roberto Alfonso y te invito a que juntos viajemos en este fascinante mundo del aprendizaje a través de la primera sesión de álgebra. Para ello, nos acompaña el maestro Jorge Luis Vázquez Ariza, del CECIT número 19 Ciudad Olmeca, Coatzacoalcos, quien nos presenta el tema Productos Notables 1. ¡Comenzamos! Gracias, licenciado Roberto. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Como ya escucharon, soy el ingeniero Jorge Luis y estamos aquí para desarrollar aprendizaje juntos. ¿Sabías que las matemáticas están más presentes de lo que pensamos? Simplemente cuando tratamos de brincar un charco, cuando queremos levantar la pierna para subir un escalón, o simplemente cuando levantamos la mano para saludar a un amigo, nuestro cerebro y nuestro cuerpo está constantemente haciendo cálculos sin que nos demos cuenta. Y es bien sabido que también usamos las matemáticas cuando vamos a la tiendita, hacemos las cuentas, o cuando vamos a alguna tienda departamental y queremos aplicar algún descuento en lo que vamos a comprar. Pero yo quiero un poco más allá. Las matemáticas están presentes en más cosas de las que pensamos. Por ejemplo, cuando tenemos que tomar una decisión importante en nuestra vida. Por ejemplo, cuando queremos entablar una conversación. El estudio de las matemáticas nos permite desarrollar esa agilidad mental que nos va a facilitar hacer todo esto. Ahora bien, si esto no es suficiente, ¿te gustan los videojuegos? ¿Cuáles te gustan? Free Fire, Fortnite, juegos de carreras, de roles, Assassin's Creed, que para mí, por ejemplo, es de los mejores. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar un tema muy importante para estudios de ingeniería, cálculos en circuitos electrónicos y sobre todo te va a servir para futuros conceptos y futuros temas que vas a desarrollar con mayor complejidad. Te invito entonces a que te quedes y hagamos esto juntos. Bien, el tema que vamos a desarrollar es el de productos notables. Y quiero comenzar con una definición de lo que es un producto notable. ¿Alguna vez has hecho alguna multiplicación o alguna operación matemática y te das cuenta que la puedes hacer de una manera más rápida? ¿De una manera más ágil y sin equivocarte? Bueno, los productos notables es algo así. Los productos notables, por definición, son expresiones algebraicas que cuando las desarrollamos con ciertas reglas específicas, podemos resolverlas o podemos desarrollarlas, facilitando así la velocidad en la que hacemos cálculos. Y también, mucho más importante, reducimos la posibilidad de equivocarnos. Es decir, el error por cálculo se desaparece, siempre y cuando estemos presentes con una expresión de esta naturaleza. Bien, los productos notables que vamos a desarrollar en estas sesiones son 4. Primero vamos a trabajar binomio al cuadrado. Después vamos a trabajar con productos de binomios con término común. Para en la siguiente sesión trabajar con productos de binomios conjugados y el binomio al cubo para cerrar. Bien, entonces comencemos con el primero de ellos. Binomio al cuadrado. Debes de recordar que las expresiones algebraicas están conformadas por términos. Bueno, en esta ocasión vamos a trabajar mucho con una de ellas, la cual se llama binomio, es decir, una expresión que está formada por 2 términos algebraicos. Y la palabra al cuadrado, pues significa que esa expresión está elevada a la segunda potencia. Bien, entonces debemos de considerar que cuando resolvemos o desarrollamos un binomio al cuadrado, vamos a tener como resultado una expresión algebraica muy importante en el futuro. Y quiero que la recuerdes porque en futuras sesiones vamos a hacer referencia a ella. Y me estoy refiriendo al trinomio cuadrado perfecto. Es decir, cuando nosotros desarrollamos un binomio al cuadrado, el trinomio cuadrado perfecto se hace presente. Ahora bien, podemos encontrarnos con 2 binomios al cuadrado distintos en su operación que están haciendo. Es decir, los podemos encontrar como una adición o una suma, como lo tenemos aquí, a más b al cuadrado, o podemos tenerlos como una diferencia de términos, es decir, a menos b al cuadrado. Bien, vamos a ver ahora cómo podemos desarrollarlo. Tenemos básicamente 3 pasos o 3 etapas para que podamos desarrollar un binomio al cuadrado. El primer paso de ellos es
que tenemos que elevar al cuadrado el primer término de la expresión. Como segundo paso tendremos que calcular el doble producto del primer término por el segundo término, para finalmente en el tercer y último paso elevar al cuadrado el segundo término. Hagamos un ejemplo. Tenemos la expresión x más 3 al cuadrado. Bien, como ustedes saben, cuando tenemos elevada una expresión a alguna potencia, tenemos que desarrollarla de la siguiente manera según el exponente. En este caso, x más 3 al cuadrado es lo mismo que decir x más 3 por x más 3. Nosotros tenemos aquí dos opciones y es donde se hace presente la importancia de desarrollar un producto notable. Yo puedo resolver esta operación sin mayor problema de la manera en la que ya seguramente saben ustedes debemos de hacer una multiplicación algebraica. Multiplicamos los términos. Primero el x por x, x cuadrada, x por 3, 3x. Después multiplicamos el segundo término, 3 por x, 3x y 3 por 3, 9. Para finalmente tener la expresión resultante, x cuadrada más 6x más 9. Bien, así es como lo haríamos con una multiplicación de manera tradicional. Pero quiero que ahora lo hagamos como un producto notable. Veamos cómo lo resolveríamos si lo desarrollamos como lo que es un binomio al cuadrado. Recordemos que tenemos 3 pasos para desarrollarlo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer antes de aplicar estos 3 pasos son 2 cosas. Número 1, asegurarnos que la expresión algebraica que vamos a desarrollar efectivamente sea un binomio al cuadrado, para después poder identificar cuál es el primer término y cuál es el segundo término, ya que de ello depende la aplicación de esos 3 pasos. Como podemos ver, la expresión x más 3 al cuadrado se trata precisamente de un binomio, está integrado por 2 términos y está elevado a la segunda potencia, ¿sí? Tenemos como primer término la letra x, la literal x, y como segundo término el número 3 positivo, ¿sí? Bien, entonces, si nosotros aplicamos el primer paso, nos dice, tendrás que elevar al cuadrado el primer término. ¿Cuál es el primer término? La x. Si yo elevo x al cuadrado, tenemos como resultado x cuadrado. Bien, el segundo paso sería el doble producto del primer término por el segundo. Siempre que ustedes escuchen la palabra producto, nos vamos a estar refiriendo a multiplicaciones. Entonces, si yo estoy diciendo el doble producto, no estoy diciendo otra cosa que no sea multiplicar por 2, ¿sí? Entonces, yo tengo que multiplicar por 2 el primer término y el segundo término, de tal manera que tengo que multiplicar entonces 2 por x por 3, dándome como resultado el término 6x. Y para finalizar el desarrollo de este producto notable, llegamos al tercer paso que dice que debemos elevar al cuadrado el segundo término. En este caso, el segundo término es el número 3, por tanto, al cuadrado nos daría un resultado de 9. Para finalmente tener como resultado de este producto notable la expresión x cuadrada más 6x más 9. Y aquí quiero puntualizar algo. Lo voy a anotar aquí. Tenemos como resultado x cuadrada más 6x más 9. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo que hace un momento nos dio, con la diferencia de que aquí tuve que desarrollar la multiplicación de manera tradicional, tuve que hacer una serie de operaciones, tuve que hacer una serie de cálculos para llegar a ese resultado. Y desarrollándolo como un producto notable, solamente apliqué 3 pasos. Es ahí donde radica la ventaja de resolver este tipo de expresiones como productos notables y no de la manera tradicional. Siempre lo vamos a poder hacer sin ningún problema. Pero el hecho de que lo desarrollemos como un producto notable nos permite, número 1, hacerlo más eficiente, número 2, reducir la posibilidad de error, ¿sí? Veamos un ejemplo más. Tenemos la expresión m menos 5n
al cuadrado. Nuevamente, lo primero que tenemos que hacer es verificar que se trate de una expresión, un binomio, y elevado a la segunda potencia, para posteriormente poder ubicar a qué corresponde el primer término y a qué corresponde el segundo término. En este ejercicio podemos notar que el segundo término es menos 5n. Y aquí quiero puntualizar algo, jóvenes. Normalmente cuando trabajamos con álgebra, se puede complicar o ser confuso el hecho de cuándo es un término positivo y cuándo es un término negativo. Y esto es fundamental a la hora de hacer los cálculos. De tal manera que si yo considero en esta expresión el 5n sin el signo negativo, a la hora que hagamos los cálculos, inevitablemente va a alterar nuestro resultado. Entonces, el segundo término es menos 5n. Considerando esto, resolvamos. Vamos a la pizarra. Tenemos la expresión m menos 5n al cuadrado. Nosotros ya tenemos ubicado que el primer término es la m y el segundo término es menos 5n. Bueno, entonces regresemos al primer paso, retomémoslo. Nos dice el cuadrado del primer término. El primer término es nuestra letra m. Entonces tendremos m cuadrada. El segundo paso nos dice el doble producto, recuerden que producto significa multiplicar, por 2, porque es el doble, del primer término por el segundo término. Y es aquí donde viene lo importante. En el ejemplo anterior no existía este signo negativo. Es importante que ustedes recuerden esto para poder llevar a cabo las operaciones de una manera correcta y el resultado sea también correcto. Desarrollamos esta multiplicación, que es algo muy sencillo, ustedes lo deben de conocer ya. 2 por m, 2m por menos 5n, entonces nos daría un 10mn. De esa manera tenemos ya el segundo término de nuestro resultado y terminamos simplemente elevando el segundo término al cuadrado. De tal manera que si yo elevo menos 5 al cuadrado tendremos el resultado, 25, y elevamos la n también al cuadrado. Recordemos que este exponente está afectando a todo el término completo. Entonces, como segundo paso, lo que tenemos que hacer es multiplicar el doble producto del primer término por el segundo término. Recordemos nuevamente que cuando hablamos del término o de la expresión producto nos referimos a una multiplicación y el doble significa por 2. De tal manera entonces que multiplicamos 2 por m por menos 5n, dándonos como resultado menos 10mn. Ahora bien, el tercer paso y último sería menos 5n al cuadrado. Recordemos que este exponente está afectando lo que está dentro del paréntesis. De tal manera que si elevamos la expresión a esta potencia, tendremos como resultado 25n cuadrada. Básicamente con esto está resuelto o desarrollado este producto notable y lo único que tenemos que hacer es identificar los resultados y unirlos de manera algebraica, es decir, respetando sus signos. Entonces yo tendría m cuadrada como segundo término menos 10mn para terminar con más 25n cuadrada. ¿Sí? Como podrán ver entonces, cuando nosotros desarrollamos m menos 5 al cuadrado, tendremos como resultado m cuadrada menos 10mn más 25n al cuadrado. Bien, espero que con estos dos ejemplos haya sido suficiente para que puedas tú entender cómo se desarrolla un binomio al cuadrado. Ahora bien, hay que hacer más ejercicios, las matemáticas exigen práctica. Como podrás darte cuenta, yo puedo desarrollar un producto notable de esta naturaleza haciendo la multiplicación de una manera tradicional. Podemos llegar al resultado o puedo desarrollarla como producto notable, que como podrás darte cuenta, es mucho más fácil, mucho más directo. Desde luego, aquí pareciera que hay más expresiones de las que hay acá, pero es con el objetivo de poderte explicar. Cuando tú ya tomes práctica y te vuelvas más lego en esto, te darás cuenta que es mucho más rápido, mucho más eficiente y efectivo, sin equivocaciones, desarrollarlo como un producto notable. Bien, entonces ahora pasemos
al siguiente producto notable. El siguiente producto notable que vamos a trabajar el día de hoy son los productos de binomios con término común. ¿Sí? Aquí lo primero que tenemos que entender, en el caso de este producto notable, es que los binomios con término común se caracterizan por una expresión algebraica, más bien dos expresiones algebraicas conformadas por dos términos. Pero lo principal en ellas es el hecho de que hay un término de ellos que se repite en ambas. Es decir, a ese le vamos a llamar el término común. Entonces, un binomio con término común, un producto de binomios con término común, es una multiplicación, producto, recuerden, de dos binomios que tienen uno de sus términos que lo componen igual, idéntico tiene que ser. Ese es un requisito. Si no se cumple este, entonces no estaríamos hablando de un producto de binomios con término común. Ahora, ejemplos de binomios con término común, tenemos aquí tres. X más A por X más B. ¿Cuál es el término común? La literal X. Tenemos M menos 2 por M menos 4. ¿Cuál es el término común? La literal M. Y bien, Y más 2 por Y menos 1, el término común sería Y. ¿Okay? Una vez que tú ya tienes plenamente identificados cuando estamos hablando de un binomio o de un producto con binomios de término común, vamos a ver cómo se desarrollan o cómo los resolvemos. ¿Sí? En este caso también tenemos tres sencillos pasos. ¿Sí? A lo mejor pudieras tú pensar que es un poco complicado desarrollar cada uno de estos pasos, pero es normal. Apenas estamos aprendiéndolo. Una vez que tú ya tengas práctica, incluso los pasos tú los podrás desarrollar de manera automática. Vamos con el primer paso para desarrollar un producto de binomios con término común. El primer paso es elevar al cuadrado el término común, es decir, el término que se repite en ambas expresiones. Si podemos observar en pantalla el ejemplo, tenemos que el término común es A. ¿Sí? Entonces hay que identificarlo plenamente. En el caso del segundo paso, tenemos que hacer la suma algebraica de los términos que no son comunes, es decir, aquellos que no se repiten, para también posteriormente multiplicarlo por el término que sí es común. Y finalmente, el desarrollo de este producto notable culmina con el cálculo del producto de los términos que no son comunes. ¿Sí? Su forma es esta y vamos a desarrollar un ejemplo para que te quede más claro. Tenemos el ejemplo X más 7 por X más 3. Lo primero que tenemos que hacer para empezar y no tener errores es que nosotros identifiquemos si efectivamente estamos hablando de una expresión de productos de binomios con término común. Si es así, entonces el siguiente paso antes de aplicar estos tres sería que nosotros identifiquemos en las expresiones cuál es nuestro término común y cuál es nuestros términos no comunes, porque son dos. ¿Sí? Entonces podemos darnos cuenta que en este ejemplo el término común o el que se repite en ambos binomios es la literal X. Y también podemos identificar plenamente que el término no común son el 7 y el 3. Ok, vamos a desarrollando en la pizarra. Dejo la proyección puesta para que podamos ir apoyándonos en ella. El primer paso, les decía que el primer paso, una vez que ya tenemos identificados cuáles son los términos comunes y cuáles no son los términos comunes, es elevar al cuadrado el término común. El término común para nosotros, vamos a anotarlo aquí, el término común es la letra X y los términos no comunes sería el 7 y el 3. Esto yo lo hago a manera de explicación. No es necesario, si no lo crees conveniente, que lo hagas tú. Pero ayuda mucho cuando estamos aprendiendo a desarrollar productos notables. Primero identificar para posteriormente aplicar los pasos. ¿Ok? Entonces, el primer paso nos dice que tenemos que elevar al cuadrado el término común. En este caso, nuestro término común es la literal X. Si yo lo elevo al cuadrado, tendré entonces X cuadrada. ¿Sale? El segundo paso me dice que debemos hacer la suma algebraica de los términos no comunes. ¿A qué me refiero con suma algebraica? No significa otra cosa más que respetar los signos que tenga cada uno de los términos. ¿Sí? En este caso,
si yo quiero hacer la suma algebraica, en este caso notamos que los números ambos son positivos. Mi suma algebraica pues sería más 7 más 3. Recordemos que cuando un término es positivo no es necesario ponerle su signo. Sin embargo, aquí lo hago para que identifiquemos plenamente lo que estamos haciendo. También el segundo paso, y esto es bien importante no olvidarlo, es que esta suma la debemos de multiplicar por el término común. Ya lo tenemos identificado, que es x. Bien, entonces, si nosotros resolvemos esto, tendríamos el resultado de 10x. 7 más 3 nos da 10. Por x sería 10x. Y nos vamos al tercer y último paso para desarrollar este binomio, que es el producto de los términos no comunes. Nuestros términos no comunes ya sabemos que son el 7 y el 3. De tal manera que si yo calculo su producto, tendremos 21. Y bien, prácticamente ya está desarrollada de esta manera este producto notable. Lo único que resta hacer es unir los resultados que nos dio, de tal manera que tendremos x cuadrada más 10x más 21. Y este sería el desarrollo de nuestro primer ejemplo. Como te podrás dar cuenta, es también bastante sencillo. Son 3 pasos de un producto notable, un tanto distinto al primero que vimos. Vamos a ver un segundo ejemplo de una manera un poco más ágil, un poco más rápida, porque ya estamos en el entendido de lo que tenemos que hacer. Recordemos, primero identificar cuáles son los términos comunes y los términos no comunes, ¿sí? Y después aplicamos los pasos. Tenemos ahora un ejemplo un tanto distinto. ¿A qué me refiero un tanto distinto? Al hecho de sus signos. Y este ejemplo, pues a propósito, lo vamos a desarrollar de esta manera para que ustedes vean que no importa los signos que tenga. Si nosotros aplicamos los 3 pasos que les estoy mostrando, el resultado se va a dar por sí mismo. Recordemos, identificar términos comunes, en este caso vuelve a ser x, y los términos no comunes. Aquí mucho cuidado, nuestros términos no comunes son menos 7 y 3. ¿Vale? Hay un negativo, tenemos que considerar eso. Primer paso, elevamos nuestro término común al cuadrado, que sería x cuadrada. El segundo paso es la suma algebraica de los términos no comunes. Términos no comunes tenemos al menos 7 más el 3, multiplicado por el término común, que en este caso es x. Hacemos la operación algebraica, menos 7 más 3, sabemos que es menos 4, y simplemente por x sería menos 4x. A esto nos referimos con suma algebraica, es decir, aplicando siempre la ley de los signos. Finalmente, entonces, el tercer paso nos dice que debemos de calcular el producto de los términos no comunes, es decir, yo voy a multiplicar menos 7 por 3, de tal manera que yo voy a tener un resultado de menos 21. Menos por más es menos, 7 por 3, 21. Y bien, hemos terminado. Entonces, tenemos que si desarrollamos el producto notable x menos 7 por x más 3, tendremos la expresión x cuadrada menos 4x menos 21. ¿Sí? ¿Qué te pareció? No es tan complicado cuando desarrollamos un ejemplo de esa manera. Para que sigas practicando, te invito a que con tu teléfono móvil escanees este código QR y puedas acceder a los contenidos que tenemos para ti y practiques lo que ya aprendiste. Soy el ingeniero Jorge Luis y me dio gusto estar contigo. Recuerda que la felicidad está en el proceso y no en el resultado. Hasta la siguiente. Hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. ¿Te gustó la clase del maestro Jorge Luis? ¿Tuviste un aprendizaje significativo? Seguro estoy que sí. Es importante que te comuniques con tu docente asesor si es que te quedaste con alguna duda. De esta manera consolidarás tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente sesión para seguir aprendiendo juntos.